Vamos a estar en breves minutos con doña Maureen Clark, jefa de fracción del Partido Liberación Nacional, ya nos acompaña por acá. También saludamos a quienes nos acompañan a través de Radio Nacional 101.5 FM, 590 AM, hoy con sesión ordinaria para continuar con la discusión de los temas que precisamente proponga el Ejecutivo, ya que estamos en periodo de sesiones extraordinarias. Y también recordemos que uno de los principales temas que en este momento está en discusión es el impuesto a personas jurídicas para precisamente fortalecer al Ministerio de Seguridad Pública. Doña Maureen, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida acá a este espacio de TV Legislativa. Un gusto, como siempre. Iniciar, hoy en la mañana hubo una actividad bastante bonita, enriquecedora en materia de derechos humanos. Estuvo presente la defensora de los habitantes, estuvo presente personal de Cancillería, también de las Organizaciones Unidas, sobre cuál es el panorama y los avances que ha tenido Costa Rica en materia de derechos humanos, pero también cuáles son las deficiencias, cuáles son los retos que aún tiene Costa Rica por superar en esta materia. ¿Cómo anda Costa Rica desde la óptica de doña Maureen Clark en materia de derechos humanos? Yo creo que hemos avanzado muchísimo. Primero agradecerle este ratito que vamos a conversar. Hay mucho que decir. Costa Rica a nivel mundial tiene su sitial en cuanto al respeto a los derechos humanos, en cuanto a el marco jurídico que hemos podido construir, en cuanto a un poco la conciencia. Nos hace falta o tenemos muchos desafíos. Uno de los temas en cuanto a los desafíos y que preocupa no solo al país sino a Naciones Unidas es el hecho de que cuando presentamos nuestros informes a los comités que hay, tanto de derechos sociales, políticos, como el de la mujer, como el de la niñez, hay ciertos puntos, hay ciertas recomendaciones que son reiteradas. En esas son las que deberíamos como país concentrarnos en tratar de generar las políticas públicas necesarias para aterrizar esos vacíos, porque lo que los informes señalan son, o las recomendaciones de los informes que presentamos a esos organismos internacionales en cuanto al respeto a los derechos humanos, es los vacíos, o son los vacíos que ellos encuentran que el país necesita para fortalecer. Pues si vemos a Costa Rica desde afuera, yo que he estado en muchos foros a nivel internacional, estamos muy bien, ya le digo, con normativa, avanzamos a veces en algunas cosas muy lentas, muy lentas, pero sigue siendo reiterado la llamada de atención respecto al respeto de los derechos humanos de las personas, los primarios, los dueños de Costa Rica, que deberían ser las poblaciones indígenas y los afrodescendientes, y eso es reiterado, pero pareciera como que no hay conciencia en eso. Por eso este foro, este espacio de reflexión que creamos es precisamente lo que hace falta entre los diferentes grupos, no solo de tomadores de decisión a alto nivel, sino tomadores de decisión o asesores a nivel técnico, por ejemplo, esta misma Asamblea Legislativa y la sociedad civil, para que ellos entiendan y vean que la realidad no es tan transparente como que ellos, como se les ha hecho creer en algunos casos. El país en los últimos meses, en los últimos 2 años, diría yo, ha centrado mucho el tema de derechos humanos en la población LGTBI y también en una lucha que se dio acá con respecto al tema de fecundación in vitro, pero evidentemente, como usted lo dice, doña Maureen, hay otras poblaciones, como por ejemplo la niñez, adultos mayores, violencia contra las mujeres. Exactamente, que son luchas fundamentales que se tienen que ir desarrollando también con políticas totalmente acordes a las realidades del tiempo por parte de la política de Estado. No, y hay una cuestión que te puedo decir, y valga la oportunidad de que estemos en campañas de todos los partidos para hacer hincapié en que, y ahí falta, digamos, más información por parte de la sociedad civil para que ellos exijan a sus candidatos el cumplimiento de cierta normativa existente que no encuentra asidero en políticas públicas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que todavía, o hace poco, tuvimos una lucha grande aquí, y yo lo mencioné esta mañana, para poder prohibir el matrimonio de menores de edad? ¿Cómo es posible que sigamos viendo
con complicidad a niñas menores de 15 años, niñas menores de 13, 14 años embarazadas o en relaciones de totalmente de violación, creo yo, y esos números no cambian, no permanecen 400,000 embarazos adolescentes, niñas que deberían estar o podrían estar estudiando, podrían estar mejorando sus condiciones. ¿Cómo es posible que lo sigamos viendo como normal? ¿Quién es el responsable, doña Mauren, de una política unificada del aparato estatal? Hablemos de los bancos como entidades autónomas y también entidades semiautónomas y lo que corresponde propiamente al Poder Ejecutivo. ¿Quién es el encargado de llevar esa política de Estado? Yo diría quiénes, quiénes. Esta mañana se mencionó algo, de entre toda la reflexión que tuvimos, algo que tenemos que crear en nuestro país, es la cultura de respeto a los derechos humanos. No es una institución la responsable. Por ejemplo, si estamos hablando de niñez, no es solo el PANI, es toda la población de la sociedad civil, la población de instituciones públicas, la institucionalidad pública, estamos hablando de Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. ¿El contralor o regulador de esa política? ¿Quién? Es que a cada uno les toca una parte. Esa es la diferencia, que tendemos a creer que es una institución. No, Cancillería lo que ve es a nivel internacional, nuestras relaciones internacionales, los informes llegan a Cancillería, pero Cancillería tiene que dárselo a las instituciones. Y no es, digamos, si se refiere a mujer, no es solo el INAMO. ¿Por qué? Porque son políticas que tiene, por supuesto, tiene la rectoría en cuanto a que verificar que efectivamente las políticas se den. Y se den en todas los niveles que haya que darle. ¿Cómo juega la Defensoría de los Habitantes? Este es el contralor, digamos, el contralor del seguimiento de esas recomendaciones y que haya políticas públicas, porque sin políticas públicas no hacemos absolutamente nada, es un discurso vacío. Y eso es lo que tenemos que exigirle a los gobernantes, que ese discurso que tienen de paridad, de equidad, de protección de la niñez, del derecho humano fundamental de la alimentación de los niños, se concreten en políticas públicas. No es posible, y ahí fue por eso es que yo dije, el banco no puede ser que esté dando mensajes tergiversados de lo que debe ser el cumplimiento de la responsabilidad paternal. Un banco del Estado no puede ser que lo haga. Y si lo hace un banco privado, porque me puedes decir, entonces uno privado lo puede hacer, debería haber un escarnio a nivel de la sociedad de decirle, no señor, eso no es permitido en nuestra sociedad. ¿Cuál, por ejemplo, la diferencia o el impacto en este caso, el Banco de Costa Rica? Dos ejemplos claros: la campaña de Banca Cristal, que es meramente para las mujeres, y la campaña de Tucán con respecto al tema de la pensión alimentaria. Si me pongo a valorarlas, las dos fueron malas ideas, pero yo diría más allá, la publicitaria, ¿en qué cabeza cabe? Ellos también son responsables de haber pensado que eso estaba bien. Es caer dentro de los antivalores, reforzar antivalores a través de un comercial. Yo siempre he creído que las agencias publicitarias tienen una responsabilidad, que los medios tienen una responsabilidad en cuanto a ir creando y moldeando la cultura de un país. Ellos no puede ser que digan, no, por plata se vale todo. No puede ser, hay valores. Hay valores dentro de una sociedad como la nuestra, una sociedad democrática, que nosotros vamos impulsando. Usted me puede decir, pero es que no solo les compete a ellos, pero les compete a toda la institucionalidad pública y privada. Somos una sociedad. No es que nos encasillamos en que eso es del Estado. No, una publicitaria no puede ver, o una agencia publicitaria no puede ver como normal que un tipo se esconda para no pagar la pensión alimenticia, y eso es lo que está detrás de eso. Y lo peor es que hay algunos que lo ven con complacencia, que lo ven como algo bueno, ¿qué importa? O sea, estamos reiterando cuestiones que no son... Aquí hay otra perspectiva también, doña Mauren, el tema también de aquellos padres responsables a los que no dejan ver a los niños. Así es, nosotros estamos trabajando en un proyecto, vamos a trabajar en un proyecto de ley
en ese sentido para que haya una sanción en el caso en que los padres que cumplen con su responsabilidad, dan su pensión alimenticia y utilicen sus hijos como carnada, ¿verdad? No, eso no se puede. Y vea que llevamos lo que llevamos y no hemos penalizado esa situación. ¿Cuáles son, doña Maure, puntualizando los 3 principales avances del país en materia de derechos humanos? Me parece que nos quedamos cortos con 3. En el último año hemos aprobado varios convenios internacionales. Hoy, por ejemplo, me dieron la buena noticia de que ya Costa Rica es el segundo país que depositó el convenio internacional para los derechos del adulto mayor. Eso hace que entre en vigencia, por culpa de Costa Rica va a entrar en vigencia. Eso es un gran avance y vea, dice bien de Costa Rica. Ojalá que eso lo traduzcamos en políticas que verdaderamente ayuden a la población adulta mayor. También hoy Costa Rica es el primer país que deposita el de la discriminación racial, que también es un gran avance, pero eso es, digamos, esa es la normativa. Ahora hay que también el artículo 1 y ahora ojalá se aprueben otros proyectos de ley que tengo presentados ahí, pero ahí tenemos que pasar por capacitar a alguna que se cree que el poner eso en práctica va a generar privilegios para la población afrodescendiente. Todo lo contrario, o para la población indígena, todo lo contrario. Pero qué extraño, ¿verdad?, que se vea desde esa perspectiva. Eso es falta de educación, falta de socialización y falta de información. Bien, doña Maure, muchas gracias. Con gusto.